Capítulo 1. La materia que aprende a reconocerse. Todo comienza en la materia. Nuestro cuerpo, la tierra, la luna, el sol y las estrellas están formados por materia. Cambian las proporciones, las estructuras y las condiciones, pero compartimos un mismo universo físico. La materia posee propiedades. Entre ellas aparece la masa y con ella la gravedad. Participa de la organización de los grandes sistemas cósmicos. La Tierra atrae nuestro cuerpo. La Luna y la Tierra se atraen mutuamente. La Tierra y los demás planetas permanecen ligados gravitatoriamente al Sol. Y el sistema solar, a su vez, forma parte de la Vía Láctea. Nada está verdaderamente aislado. La gravedad como primera pertenencia. La gravedad es una interacción física. Podemos medirla y observar sus efectos, pero también podemos utilizarla como una imagen filosófica. La gravedad nos recuerda algo elemental. Pertenecemos. Nuestro cuerpo pertenece físicamente a este planeta. Los elementos que lo forman proceden de una historia cósmica muchísimo anterior a nuestra existencia individual. Somos materia organizada que, en algún momento de la evolución, adquirió una capacidad extraordinaria. Pudo preguntarse por sí misma. Una piedra existe, una planta vive, un animal percibe y responde al mundo de maneras complejas, y el ser humano, además, puede preguntarse ¿quién soy? Allí aparece el gran misterio que acompañará este ensayo. ¿Cómo llegó una parte del universo a desarrollar la capacidad de observar al propio universo? De la materia a la conciencia. Quizás materia y conciencia no deban imaginarse inmediatamente como enemigos. Nuestro cerebro es materia, nuestro cuerpo es materia, y sin embargo, a través de ese organismo experimentaremos pensamientos, emociones, memoria, identidad y conciencia. La materia parece haber alcanzado, al menos en nosotros, un grado de organización capaz de contemplarse a sí misma. Podríamos expresarlo de una manera sencilla. Somos una parte del universo que ha comenzado a preguntarse ¿qué es el universo? Las tradiciones espirituales intentaron representar ese tránsito mediante diferentes mapas. Uno de ellos es el sistema de los chakras. Si la materia constituye nuestro cuerpo, los chakras representan, dentro de esas tradiciones, diferentes centros de experiencia y conciencia. Y allí comenzará nuestro próximo recorrido. Porque antes de mirar hacia la Tierra, la Luna, el Sol, tendremos que observar primero la arquitectura que las antiguas tradiciones imaginaron dentro de nosotros mismos. Introducción. El universo de las correspondencias. Desde tiempos remotos, el ser humano ha intentado comprender el universo observando patrones. Miró hacia el cielo y descubrió ciclos, observó un cuerpo y encontró ritmos. Contempló la luna y reconoció nacimiento, crecimiento, plenitud y desaparición. Siguió el recorrido aparente del Sol y comprendió que la vida terrestre dependía de una estrella. Mucho antes de disponer de telescopios, satélites o instrumentos capaces de medir la gravedad, ya había comprendido algo fundamental. Su existencia estaba relacionada con aquello que ocurría en el cielo. Con el tiempo nacieron dos grandes maneras de interpretar esa relación. Una buscó medirla y la otra buscó encontrarle significado. De la primera surgiría progresivamente nuestra comprensión científica del universo. De la segunda nacerían mitologías, cosmologías, astrologías,
sistemas espirituales y mapas destinados a representar aquello que no podía observarse directamente. Durante siglos, esos lenguajes convivieron, se enfrentaron y en ocasiones se confundieron. En este ensayo intentaremos no confundirlos. La Luna tiene masa. Su masa participa de una interacción gravitatoria con la Tierra. El Sol contiene la mayor parte de la masa del sistema solar y su gravedad desempeña un papel fundamental en la organización de las órbitas planetarias. Estas afirmaciones pertenecen al territorio de la física. Los ángeles lunares, los ángeles solares, los chakras y los centros planetarios pertenecen a otro territorio, el de las tradiciones espirituales esotéricas y simbólicas. No necesitamos convertir una afirmación en otra para poder hacernos una pregunta. ¿Por qué diferentes sistemas de pensamientos imaginaron repetidamente la existencia como una organización de centros, ciclos y niveles? Quizás el concepto que necesitamos sea el de la correspondencia. Una correspondencia no significa que dos cosas sean idénticas. Significa que podemos reconocer entre ellas una relación capaz de ayudarnos a pensar. La Luna mueve océanos mediante una interacción física. La Luna también ha representado durante milenios los ciclos de nacimiento, transformación y renovación. Una realidad pertenece a la física y la otra pertenece al universo simbólico humano. Ambos pueden coexistir sin anularse. La materia no es el enemigo. Muchas tradiciones espirituales han presentado la evolución como un movimiento ascendente. Elevarse, trascender, abandonar lo inferior para alcanzar lo superior. Pero quizás necesitaremos revisar esa imagen, porque sin materia no existiría nuestro cuerpo. Sin cuerpo no existiría nuestra experiencia humana. Y sin experiencia, quizás la conciencia no tendría aquello que necesita para reconocerse. La materia podría no ser una prisión de la conciencia, podría ser un territorio de experiencia. Entonces, descender y ascender adquirirían significados diferentes. Descender hacia la materia sería entrar en la experiencia. Ascender hacia la conciencia sería comprenderla. Y entre ambos movimientos estaría el ser humano. El 7 y el 28. Aquí aparece una de las correspondencias que guiará nuestra exploración. En determinados sistemas espirituales encontraremos 7 chakras principales. En la tradición de los ángeles lunares, que estudiaremos, aparecen 4 compañías relacionadas con 4 momentos del ciclo lunar. Cada compañía contiene 7 ángeles. 4 veces 7, 28. La luna nueva, la luna creciente, la luna llena, la luna menguante. Gestación, desarrollo, manifestación y transformación. ¿Qué ocurriría si observáramos cada uno de los 7 centros humanos atravesando simbólicamente esos 4 momentos? No afirmaremos que exista una correspondencia histórica cuando las fuentes no lo establezcan. Haremos algo diferente. Construiremos conscientemente una hipótesis filosófica. 7 centros, 4 estados, 28 posibilidades. Quizás podamos contemplarlos como una matriz mediante la cual una experiencia nace, se desarrolla, alcanza su máxima expresión y finalmente se transforma. La arquitectura continúa, pero el ser humano no será nuestro límite. Debajo de los 7 centros principales encontraremos sistemas que describen centros superpersonales, vinculados simbólicamente con el arraigo.
la Tierra y niveles profundos de la experiencia. Centros subpersonales. Por encima de ellos aparecen modelos suprapersonales relacionados con la expansión de la identidad más allá de la personalidad. Después ampliaremos nuevamente nuestra mirada: la Tierra, los centros planetarios, la Luna, el Sol, los planetas, el sistema solar, y volverá a aparecer la pregunta que comenzó en el organismo de Dios: ¿somos organismos independientes o unidades conscientes dentro de organismos progresivamente mayores? Lunar y solar. En este recorrido aparecerán dos principios fundamentales. El principio lunar estará relacionado con ciclos, formar, construcción, experiencia y transformación. El principio solar estará relacionado con identidad, iluminación, integración y autoconciencia. No los presentaremos como enemigos, tampoco como superior e inferior, porque una luz que no puede manifestarse carece de experiencia, y una forma que jamás puede reconocerse permanece inconsciente de aquello que contiene. Quizás ambos principios se necesiten. Lo lunar proporciona el escenario a la experiencia. Lo solar permite que la experiencia llegue a reconocerse. Y en el encuentro entre ambos podría encontrarse aquello que llamamos evolución de la conciencia. La arquitectura dentro de otra. Al finalizar este recorrido, habremos atravesado escalas muy diferentes: el cuerpo, la conciencia individual, la Tierra, el sistema solar y aquello que pueda existir más allá. Pero quizás descubramos que la verdadera arquitectura no está formada por lugares, está formada por relaciones. Porque ningún centro tiene significado aislado del sistema al que pertenece. Ningún planeta existe independientemente de las relaciones gravitatorias de su sistema. Ningún ser humano puede existir sin la biosfera terrestre, y ninguna conciencia se construye completamente sola. Entonces, quizás podamos formular la hipótesis que acompañará todo este ensayo. La evolución de la conciencia podría ser el proceso mediante el cual una parte descubre progresivamente la totalidad a la que pertenece. Si esto fuera así, los chakras, los ángeles lunares, los ángeles solares, la Tierra y el sistema solar serían diferentes mapas mediante los cuales intentemos acercarnos a una misma pregunta. Una pregunta que tal vez nos acompañe durante todo el recorrido. ¿Existe una arquitectura que conecte la materia que somos con la conciencia que estamos aprendiendo a ser? Capítulo 1. La materia que aprende a reconocerse. Todo comienza en la materia. Nuestro cuerpo, la Tierra, la Luna, el Sol y las estrellas están formados por materia. Cambian las proporciones, las estructuras y las condiciones, pero compartimos un mismo universo físico. La materia posee propiedades. Entre ellas aparece la masa y con ella la gravedad. Participa de la organización de los grandes sistemas cósmicos. La Tierra atrae nuestro cuerpo. La Luna y la Tierra se atraen mutuamente. La Tierra y los demás planetas permanecen ligados gravitatoriamente al Sol. Y el sistema solar, a su vez, forma parte de la Vía Láctea. Nada está verdaderamente aislado. La gravedad como primera pertenencia. La gravedad es una interacción física. Podemos medirla y observar sus efectos, pero también podemos utilizarla como una imagen filosófica. La gravedad nos recuerda algo elemental. Pertenecemos. Nuestro cuerpo pertenece físicamente a este planeta.
Los elementos que lo forman proceden de una historia cósmica muchísimo anterior a nuestra existencia individual. Somos materia organizada que, en algún momento de la evolución, adquirió una capacidad extraordinaria. Pudo preguntarse por sí misma: una piedra existe, una planta vive, un animal percibe y responde al mundo de maneras complejas, y el ser humano, además, puede preguntarse: ¿quién soy? Allí aparece el gran misterio que acompañará este ensayo. ¿Cómo llegó una parte del universo a desarrollar la capacidad de observar al propio universo? De la materia a la conciencia. Quizás materia y conciencia no deban imaginarse inmediatamente como enemigos. Nuestro cerebro es materia, nuestro cuerpo es materia, y sin embargo, a través de ese organismo experimentaremos pensamientos, emociones, memoria, identidad y conciencia. La materia parece haber alcanzado, al menos en nosotros, un grado de organización capaz de contemplarse a sí misma. Podríamos expresarlo de una manera sencilla. Somos una parte del universo que ha comenzado a preguntarse ¿qué es el universo? Las tradiciones espirituales intentaron representar ese tránsito mediante diferentes mapas. Uno de ellos es el sistema de los chakras. Si la materia constituye nuestro cuerpo, los chakras representan, dentro de esas tradiciones, diferentes centros de experiencia y conciencia. Y allí comenzará nuestro próximo recorrido. Porque antes de mirar hacia la Tierra, la Luna, el Sol, tendremos que observar primero la arquitectura que las antiguas tradiciones imaginaron dentro de nosotros mismos. Capítulo 2. Cuando la materia comienza a vibrar. Si en el camino anterior comenzamos por la materia, ahora debemos preguntarnos: ¿qué permite que esa materia cambie? La respuesta nos conduce hacia la energía. La materia y energía forman parte de la descripción física del universo. Las estrellas emiten energía, los organismos la transforman, y cada proceso de nuestra vida depende de intercambios energéticos. Nada vivo permanece inmóvil. Energía y transformación. Nuestro cuerpo recibe energía de los alimentos. Las plantas capturan energía solar. La Tierra recibe continuamente radiación del Sol, y el propio Sol transforma materia mediante procesos de fusión nuclear. La energía cambia de forma, se transfiere y participa en innumerables transformaciones. Por eso, dentro de nuestro argumento, podemos utilizarla como un puente. La materia proporciona estructura, la energía permite transformación. Vibración y frecuencia. Cuando un fenómeno se repite periódicamente, podemos hablar de frecuencia. El sonido, por ejemplo, se produce mediante vibraciones mecánicas que se propagan a través de un medio. Una frecuencia puede medirse, pero aquí debemos distinguir nuevamente nuestros dos lenguajes. Cuando la física habla de frecuencia, habla de una magnitud concreta y mensurable. Cuando una tradición espiritual habla de elevar nuestra frecuencia, utiliza generalmente una expresión simbólica. No son exactamente lo mismo, pero la metáfora puede ayudarnos, porque ambos lenguajes contienen una idea en común. El estado de un sistema puede cambiar el universo de lo pequeño. Al descender hacia la escala cuántica, descubrimos una realidad que desafía nuestra experiencia cotidiana. La física cuántica describe partículas, campos, estados, probabilidades e interacciones
que no se comportan como dos objetos que observamos diariamente. Esto no demuestra la existencia de chakras ni de energías espirituales, pero nos enseña una lección de humanidad. La realidad no está obligada a parecerse a aquello que que nuestros sentidos pueden percibir. El comienzo de la música. Y aquí aparece por primera vez nuestra metáfora musical. Una frecuencia aislada puede producir un tono, pero para que exista música necesitamos relaciones, ritmo, intervalos, armonía, silencios, tiempo. Una nota sola puede ser hermosa, pero una sinfonía necesita muchas. Quizás podamos comenzar a imaginar nuestra conciencia de la misma manera, no como una única energía que debe elevarse indefinidamente, sino como un conjunto de funciones que necesitan relacionarse. De la energía al centro. Cuando una estructura compleja necesita organizar información, aparecen centros y redes. Nuestro organismo posee innumerables ejemplos biológicos de especialización y coordinación. Las tradiciones espirituales desarrollaron también sus propios mapas para representar centros de experiencia y energía. Entre ellos encontramos uno de los más conocidos, los chakras. No los presentaremos como órganos físicos, los observaremos como un mapa simbólico de la experiencia humana. Porque si la materia nos dio un cuerpo y la energía permitió su transformación, nuestra siguiente pregunta será: ¿cómo imaginaron las antiguas tradiciones la organización de esa energía dentro del ser humano? Para responderla, tendremos que entrar en nuestro propio mapa interior. Capítulo 3. Más allá de los 7. Cuando hablamos de chakras solemos detenernos en los 7 principales. Sin embargo, algunos mapas energéticos describen una arquitectura mucho más extensa: centros secundarios, subpersonales y suprapersonales. Y aquí aparece una primera reflexión. Secundario no significa menos importante. En una armonización, un centro considerado secundario puede manifestarse con enorme intensidad. Esto nos invita a pensar el sistema energético no como una simple columna de 7 puntos, sino como una red interconectada. Los chakras secundarios. La red. Los centros secundarios se distribuyen en diferentes zonas del cuerpo. Se suele considerar especialmente significativos los de las manos, pies, rodillas, codos, hombros, articulaciones y otras áreas como distintas vísceras del cuerpo. Aunque las correspondencias cambian según la tradición utilizada, podríamos imaginarnos como estaciones de una red. Los 7 centros principales organizarían centros territorios de experiencia, mientras los secundarios permitirían que esa información energética se distribuya hacia lugares más específicos. Las manos, por ejemplo, representan simbólicamente nuestra capacidad de dar, recibir y transformar. Los pies nos relacionan con el contacto y el sostén de la tierra. Las articulaciones permiten movimiento y adaptación. Quizás por eso durante una armonización, alguno de estos centros puedan adquirir una presencia inesperada. No necesariamente porque sean superiores a los principales, sino porque podrían estar señalando dónde necesita atención el sistema en ese momento. Los chakras subpersonales, hacia la tierra. Debajo del chakra raíz, algunos sistemas contemporáneos describen centros subpersonales. Su número y sus nombres varían según la escuela, por lo que no existe un único mapa aceptado, pero comparten una dirección simbólica.
hacia abajo, hacia la tierra, hacia la materia, hacia las raíces. Si la corona nos invita a preguntarnos hacia dónde puede expandirse la conciencia, los centros subpersonales nos obligan a formular la pregunta contraria: ¿hasta dónde estamos verdaderamente encarnados? Porque quizás evolucionar no sea solamente ascender. Para elevar una estructura, primero necesitamos que pueda sostenerse, y cuanto más alto pretende llegar, más profundas necesitan ser sus raíces. Los chakras suprapersonales, más allá del yo. Por encima de la corona, otros sistemas describen centros suprapersonales. También aquí encontramos diferentes nombres y cantidades, pero su significado general apunta hacia la expansión de la identidad más allá de la personalidad individual. Si los centros subpersonales parecen decir pertenezco a la Tierra, los suprapersonales comienzan a preguntar ¿a qué pertenece mi conciencia? Y entonces nuestra arquitectura empieza a ampliarse. Ya no tenemos solamente 7 centros dentro de un cuerpo, tenemos una red que se extiende hacia abajo y hacia arriba, materia y conciencia, raíz y expansión, tierra y cielo, un eje entre dos mundos. Podemos imaginar al ser humano situado simbólicamente entre dos movimientos, hacia abajo, cuerpo, materia, arraigo, tierra, hacia arriba, identidad expandida, conciencia, integración, totalidad. Pero quizás hayamos cometido durante mucho tiempo el error de pensar que uno conduce hacia lo inferior y el otro hacia lo superior. Tal vez ambos sean necesarios, porque una conciencia que intenta expandirse sin raíces puede perder contacto con la experiencia, y una existencia completamente atrapada en la materia puede olvidar que es capaz de observarse y transformarse. La arquitectura necesita ambas direcciones: raíces para permanecer y conciencia para comprender. Y entre ambas se encuentra el ser humano. Pero todavía falta introducir un elemento fundamental. ¿Por qué esta arquitectura no permanece inmóvil? Está atravesada por ciclos: nacimiento, crecimiento, plenitud, transformación. Y para comprender ese movimiento tendremos que volver nuestra mirada hacia uno de los grandes relojes simbólicos que acompañó a la humanidad desde sus comienzos: la luna. Capítulo 4. La luna y la arquitectura de los ciclos. Desde la Tierra observamos que la luna cambia, crece, alcanza su plenitud, disminuye y finalmente parece desaparecer para comenzar nuevamente. Sabemos que la luna no cambia realmente de forma. Lo que cambia es la porción iluminada que podemos observar desde nuestra posición. Pero durante miles de años ese ciclo se convirtió también en un poderoso símbolo: nacer, crecer, alcanzar, soltar, volver a comenzar. La luna y la materia. La relación entre la Tierra y la luna no es solamente simbólica. La luna posee masa y ejerce atracción gravitatoria. Su interacción con la Tierra participa de manera fundamental en las mareas. Aquí encontraremos nuevamente dos lenguajes que acompañan este ensayo. La ciencia nos habla de la masa, gravedad y movimiento. Las tradiciones espirituales encontraron en el ciclo lunar una representación de gestación, desarrollo, plenitud y transformación. No necesitamos confundirlos para reconocer que ambos describen relaciones. Los 28 ángeles lunares. En la tradición esotérica que acabamos explorando aparecen 28 ángeles lunares, organizados en 4 compañías de 7. Calendas, luna nueva.
representa el comienzo, la semilla, aquello que todavía permanece oculto. Octos, luna creciente, representa desarrollo, movimiento y construcción. Ides, luna llena, representa plenitud, manifestación y expresión. Finis, luna menguante, representa culminación, transformación y preparación para un nuevo ciclo. 7 ángeles atraviesan cada etapa, 4 etapas, 28 funciones dentro de un mismo movimiento. El encuentro con los 7 centros. Y aquí aparece la correspondencia que nos interesa investigar. Tenemos 7 chakras principales. Tenemos 4 compañías lunares de 7 ángeles cada una. Esto no demuestra que ambos sistemas hayan sido creados para corresponderse, pero podemos colocarlos uno frente al otro y formular una hipótesis. ¿Qué ocurre cuando cada uno de nuestros 7 centros atraviesa simbólicamente las 4 etapas de un ciclo? Un chakra raíz puede estar gestando, creciendo, manifestando o liberando. También el corazón, la garganta, el tercer ojo, la corona. Entonces los chakras dejarían de ser centros estáticos, se convertirían en centros atravesados por ciclos, y los 28 ángeles lunares podrían ofrecernos un lenguaje simbólico para observar esos movimientos. En el próximo capítulo entraremos en esta matriz: 7 centros, 4 fases, 28 posibilidades de transformación. Capítulo 5. Los 28 movimientos de la conciencia. Tenemos 7 centros principales, tenemos 4 fases lunares y tenemos 28 ángeles lunares. Podemos entonces construir una correspondencia simbólica, cada chakra atravesado por 4 momentos de evolución. No afirmamos que este mapa pertenezca originalmente a las tradiciones que describieron los chakras o los ángeles lunares. Lo utilizaremos como una herramienta para pensar la conciencia. Calendas. La conciencia que nace. Los 7 ángeles de la luna nueva son Ganadiel, Enediel, Amixiel I, Azariel, Gabriel, Dirachiel y Cenegel. Podemos relacionarlos principalmente con los 7 centros principales: raíz Genediel, sacro Enediel, plexo solar Amixiel I, corazón Azariel, garganta Gabriel, tercer ojo Dirachiel, corona Seheliel. Calendas representa aquello que comienza. En cada centro existe algo que todavía no se manifestó completamente. Es la semilla. Octos, la conciencia que crece. Los 7 ángeles de la luna crecientes son Manadriel, Bardiel, Ardefiel, Nesediel, Abdiluciel, Gazariel y Ergediel. Nuevamente podemos colocarlos sobre los 7 centros. Aquí, aquello que nació comienza a desarrollarse. La raíz busca sostener, el centro sacro crear, el plexo actuar, el corazón vincular, la garganta expresar y el tercer ojo comprender, la corona expandirse. La posibilidad comienza a convertirse en experiencia. Ides, la conciencia que se manifiesta. En luna llena encontramos a Talariel, a Ceruel, Adriel, a Giediel, a Mutael, Kiriel y Betznael. La luna llena simboliza plenitud. Aquello que parecía oculto se vuelve visible. Cada centro puede expresar entonces su potencial de manera más completa. No estamos frente al nacimiento ni frente al aprendizaje, estamos frente a la manifestación. Finis, la conciencia que transforma. Finalmente encontramos Galiel, Raquiel, Variniael, Asiel, Tagriel, Alieniel y Amixiel II.
La luna comienza a disminuir, pero disminuir no significa fracasar, significa liberar aquello que ya cumplió su función. Cada centro necesita también aprender a soltar. El cuerpo cambia, los deseos cambian, la identidad cambia, los vínculos cambian, las palabras cambian, nuestra comprensión cambia, incluso aquello que creemos ser necesita transformarse. El ciclo vuelve a comenzar. Así obtenemos una matriz sencilla. 7 centros por 4 estados son igual a 28 movimientos. Gestar, desarrollar, manifestar, transformar y volver a gestar. Quizás la conciencia no evolucione siguiendo una línea recta. Quizás evolucione mediante ciclos. Volvemos muchas veces sobre los mismos territorios, pero nunca exactamente desde el mismo lugar. Y entonces aparece una nueva pregunta. Si lo lunar representa el movimiento de la conciencia dentro de la experiencia y de la forma, ¿qué principio permite que esa conciencia llegue a observar el ciclo completo? Para responder, tendremos que dirigir nuestra mirada hacia el otro gran astro de nuestra existencia, el Sol. Capítulo 6. Los ángeles solares, la conciencia que ilumina la forma. Después de recorrer el ciclo lunar, aparece el Sol. Si lo lunar nos permitió representar gestación, crecimiento, manifestación y transformación, lo solar nos conduce hacia otra dimensión. La conciencia capaz de reconocer esos procesos. En determinadas corrientes teosóficas aparecen los llamados ángeles solares, también relacionados con nombres como Agnisvata o Manasaputras. Su función simbólica está vinculada con un momento extraordinario de la evolución, el despertar de la autoconciencia. No solamente existir, no solamente sentir, sino saber que existimos y podemos observarnos. La luz que permite ver. Podemos utilizar una imagen sencilla. La luna atraviesa sus fases, pero la luz que nos permite contemplarlas procede del sol. Del mismo modo, dentro de nuestro modelo, lo lunar representa los procesos que atraviesa la experiencia, mientras lo solar representa el principio que permite iluminarlos y reconocerlos. Uno construye el recorrido, el otro permite comprenderlo. Solar y lunar. No necesitamos enfrentarlos. Lo lunar proporciona ciclos, lo solar aporta conciencia del ciclo. Lo lunar nos vincula simbólicamente con la forma, el cambio y la experiencia. Lo solar con identidad, comprensión e integración. Quizás por eso ambos principios resultan necesarios. Una conciencia sin experiencia no tendría nada que comprender. Una experiencia sin conciencia podría repetirse indefinidamente sin reconocer aquello que intenta enseñarnos. El encuentro. Podemos entonces imaginar al ser humano situado en el encuentro entre ambos movimientos. Nuestros centros atraviesan ciclos, se abren, se desarrollan, se expresan, se transforman. Pero algo dentro de nosotros puede observar esos cambios. Podemos reconocer un miedo, observar un deseo, comprender un vínculo, modificar una decisión, incluso preguntarnos por nuestras propias conciencias. Quizás allí encontremos el símbolo más profundo del ángel solar, la luz mediante la cual la experiencia comienza a comprenderse a sí misma. Pero el sol tampoco existe aislado. La tierra gira alrededor de él. La luna acompaña a la tierra y los tres pertenecen a una estructura mucho mayor. Hasta ahora hemos observado la arquitectura desde el ser humano. Ha llegado el momento de cambiar la escala. En el próximo capítulo miraremos hacia aquello que sostiene nuestra experiencia desde el principio, la Tierra. Capítulo 7. La Tierra, un sistema de ritmos. Hasta ahora observamos la arquitectura de la conciencia desde el ser humano.
Ahora debemos cambiar de escala. La Tierra no es solamente el suelo que pisamos, es un planeta con masa, movimiento, gravedad, campos físicos y ciclos que hacen posible nuestra existencia. Giramos con ella aunque no sintamos su movimiento. Viajamos alrededor del Sol mientras creemos permanecer quietos y vivimos dentro de ritmos que comenzamos mucho antes que nosotros. Masa y gravedad. La masa de la Tierra está relacionada con el campo gravitatorio que mantiene nuestros cuerpos sobre su superficie. La gravedad organiza también relaciones a escalas mayores, mantiene sistemas ligados y participa en estructuras del cosmos. En este ensayo podemos utilizarla además como una imagen, la gravedad relacionada. Nada necesita tocar físicamente a otro cuerpo para experimentar su interacción gravitatoria. Quizás por eso resulta una metáfora poderosa para nuestra arquitectura. Existir también es estar relacionado. Energía y tiempo. La Tierra recibe continuamente energía del Sol. Esa energía participa en el clima, alimenta la fotosíntesis y sostiene gran parte de las cadenas de vida del planeta. Pero todo esto ocurre dentro del tiempo: rotación, día y noche, órbita, estaciones, ciclos lunares, nacimiento y muerte, y tiempo. El tiempo introduce transformación. Nada vivo permanece exactamente igual. Por eso podemos agregar otro principio a nuestra arquitectura. La materia proporciona la forma, la energía permite el cambio y el tiempo hace posible el proceso. Un planeta que vibra. La Tierra también posee oscilaciones físicas reales. La atmósfera, los océanos y la propia estructura terrestre representan ondas y resonancias, y nosotros vivimos dentro de ese mundo vibratorio. El sonido es precisamente una vibración mecánica que necesita un medio para propagarse, pero desde tiempos antiguos también utilizamos el sonido para representar orden, armonía y creación. Aquí aparece nuestra analogía. Un sonido aislado es una vibración. Cuando de distintos sonidos se establecen determinadas relaciones entre sí, puede aparecer música. Y cuando muchos instrumentos participan de una organización común, aparece una sinfonía. La mirada cuántica. Cuando descendemos hacia escalas extremadamente pequeñas, la física cuántica nos obliga a abandonar algunas intuiciones del mundo cotidiano. La materia ya no puede imaginarse simplemente como pequeñas piezas sólidas. Aparecen estados cuánticos, campos, probabilidades e interacciones. Esto no demuestra la existencia de chakras ni de estructuras espirituales, pero sí nos recuerda algo importante. La realidad física es mucho más compleja que aquello que nuestros sentidos perciben directamente. La Tierra como instrumento. Podemos entonces permitirnos una imagen, no como afirmación científica, sino como hipótesis filosófica. ¿Y si pudiéramos imaginar la Tierra como un instrumento dentro de una composición mucho mayor? Tiene masa, recibe y transforma energía, está atravesada por ciclos, interactúa gravitatoriamente, vibra, cambia con el tiempo y contiene millones de formas de vida que participan simultáneamente de su historia. Nosotros somos una de ellas. Quizás no estemos simplemente viviendo sobre la Tierra, estemos viviendo dentro de sus ciclos. Y si el ser humano encontráramos tradiciones que describen centros de organización energética, surge inevitablemente una nueva pregunta. ¿Imaginaron también las antiguas y modernas tradiciones centros semejantes en el planeta? Para continuar nuestra búsqueda de la arquitectura de la conciencia, tendremos que explorar ahora los llamados chakras de la Tierra y preguntarnos si, al menos simbólicamente, el planeta también puede ser escuchado como una nota dentro de una sinfonía mayor. Capítulo 8. La Tierra que vive en nosotros. No somos nosotros quienes debemos imaginar a la Tierra a nuestra semejanza.
Quizás debamos invertir la mirada. Nosotros nos parecemos a la Tierra porque nacimos de ella. Mucho antes de que existiera el ser humano, el planeta ya poseía los elementos y las condiciones que hicieron posible nuestra aparición. Agua, carbono, oxígeno, minerales, energía, gravedad, tiempo. La vida utilizó aquello que la Tierra podía ofrecerle y comenzó su extraordinario recorrido. La vida tomó la materia del planeta. Nuestro cuerpo no llegó desde afuera. Está construido con elementos que pertenecen a este mundo. El agua circulaba por el planeta antes de circular por nuestra sangre. El carbono formaba parte de la química terrestre antes de convertirse en estructuras de nuestras células. El oxígeno tuvo una historia planetaria antes de participar de nuestra respiración. La vida tomó materia terrestre y comenzó a organizarla, primero en formas simples, después en organismos progresivamente más complejos. Durante millones de años, evolución y ambiente se transformaron mutuamente. Una arquitectura heredada. Aquí podemos introducir nuestra hipótesis. Si las tradiciones espirituales describen centros energéticos en el ser humano y otras corrientes describen centros energéticos planetarios, quizás la pregunta no deba ser ¿se parece la Tierra a nosotros?, sino ¿nos parecemos nosotros a la Tierra? Dentro de nuestra interpretación, los chakras humanos podrían contemplarse como una expresión a nuestra escala de una organización que nos precede. No porque la ciencia haya demostrado que los chakras planetarios produzcan los chakras humanos, sino porque ningún organismo puede contribuirse independientemente del sistema del cual procede. De lo simple a lo complejo, la vida terrestre atravesó innumerables formas: organismos unicelulares, organismos multicelulares, sistemas nerviosos, animales capaces de percibir su ambiente, cerebros progresivamente más complejos, hasta llegar a organismos capaces de preguntarse por su propia existencia. No somos el objetivo demostrado de la evolución, ni podemos afirmar científicamente que seamos su culminación, pero poseemos una capacidad singular. Podemos contemplar conscientemente la historia de la cual surgimos. En nosotros la Tierra ha producido materia capaz de estudiar a la Tierra. Chakras planetarios y chakras humanos. Aquí adquiere sentido la comunicación que buscamos. Primero estaría el planeta, después la vida, después las diferentes escalas de organización biológica y finalmente nuestra arquitectura humana. Los centros subpersonales representarían nuestra profundidad hacia la Tierra, los principios nuestra experiencia encarnada. Los secundarios, la distribución de esa experiencia por el organismo, y los suprapersonales, la posibilidad de ampliar la conciencia más allá de la identidad individual. No serían estructuras independientes, formarían dentro de nuestra hipótesis diferentes escalas de una misma pertenencia, la conciencia que regresa a su origen. Quizás por eso la evolución de la conciencia produzca una paradoja. Cuanto más capaces somos de mirar hacia el cosmos, más profundamente descubrimos nuestra pertenencia a la Tierra. No hemos superado al planeta, somos una de sus expresiones. Llevamos su agua, sus elementos, su historia, sus ciclos, y estamos sujetos a su gravedad. Incluso cuando nuestra conciencia contempla las estrellas, nuestro cuerpo continúa diciendo, pertenezco aquí. Quizás los chakras planetarios puedan entonces ser explorados no como una capa gigantesca de nuestros centros humanos, sino en sentido inverso.
como símbolos de una arquitectura planetaria de la cual nuestra propia arquitectura podría ser una expresión a otra escala. La Tierra no habría aprendido su arquitectura de nosotros. Nosotros habríamos aprendido a existir dentro de la suya. Y todavía queda un paso, porque tampoco la Tierra se creó sola. Su materia, su energía y su historia pertenecen a un sistema anterior y mayor. Para comprender de dónde procede la arquitectura terrestre, tendremos que mirar ahora hacia aquello alrededor de lo cual nuestro planeta ha girado desde su nacimiento, el Sol. Capítulo 9. El reloj que llevamos dentro. La Tierra no solamente nos proporcionó materia para construir nuestro cuerpo, también nos dio ritmo. Durante millones de años, la vida evolucionó sobre un planeta que gira. Luz y oscuridad, día y noche, actividad y descanso. Ese movimiento quedó profundamente incorporado en los seres vivos, el ritmo circadiano. Nuestro organismo posee relojes biológicos que funcionan aproximadamente en ciclos de 24 horas. La luz que reciben nuestros ojos ayuda a sincronizar un reloj central situado en el cerebro. Desde allí se coordinan numerosos procesos: sueño, vigilia, temperatura corporal, metabolismo y secreción hormonal. El planeta gira, cambia la luz, y nuestros organismos responden. Esto significa algo extraordinariamente sencillo: llevamos el movimiento de la Tierra escrito en nuestra biología, las glándulas y los ciclos. Aquí podemos volver la mirada a nuestro mapa interior: hipófisis, pineal, tiroides, timo, páncreas, suprarrenales, gónadas. Son estructuras biológicas reales y participan en complejos sistemas hormonales. Algunas corrientes modernas han establecido correspondencia entre determinadas glándulas y los 7 chakras principales. No significa que una glándula sea un chakra, pero la comparación nos permite observar algo interesante. El cuerpo también funciona mediante centros que reciben información, producen señales y coordinan otras partes del organismo. La glándula pineal nos ofrece un ejemplo especialmente claro. La información sobre luz y oscuridad participa indirectamente en la regulación de la secreción de melatonina. El cielo cambia, el cerebro recibe la señal, el organismo modifica su funcionamiento, lo exterior se convierte en información interior. Somos criaturas de la tierra y del sol. Entonces debemos ampliar nuevamente nuestra mirada. Decíamos que la tierra nos dio agua, carbono, minerales y las condiciones donde nuestra vida pudo evolucionar. Pero la tierra tampoco estaba sola. La vida terrestre evolucionó bajo la presencia permanente de una estrella, el Sol. Su energía sostiene gran parte de los procesos que hacen posible la vida terrestre y su luz participa en la sincronización de nuestros ritmos. Así aparece una cadena: Sol, tierra, vida, organismos, glándulas, ritmos, experiencia. No somos solamente materia terrestre. Somos materia terrestre organizada bajo ritmos planetarios y solares. El tiempo convertido en cuerpo. Quizás esta sea una de las ideas más importantes de nuestra arquitectura. El tiempo no solamente pasa alrededor de nosotros, nuestro organismo lo incorpora. Dormimos, despertamos, tenemos ciclos hormonales, envejecemos. Nuestro cuerpo interpreta continuamente cambios y ritmos. Podríamos decir filosóficamente que el tiempo cósmico termina convirtiéndose en experiencia biológica. Y aquí comenzamos a escuchar nuestra sinfonía. El sol aporta energía, la tierra gira, la luz cambia, el organismo responde y las glándulas coordinan. La conciencia experimenta. Cada escala participa de la siguiente. Quizás nosotros no seamos instrumentos independientes intentando acompañar al universo.
quizás hayamos nacido dentro de su ritmo. Y si la Tierra lleva en nosotros su materia y sus ciclos, debemos preguntarnos ahora qué lleva la propia Tierra del sistema al que pertenece. Para descubrirlo tendremos que salir nuevamente de nuestro cuerpo y contemplar la arquitectura del sistema solar. Capítulo 10. La sinfonía de la materia. Hasta ahora hablamos de materia, energía, gravedad y tiempo, pero nos falta una dimensión. Cada centro puede imaginarse como una nota dentro de un sistema. Un chakra aislado no constituye al ser humano, como tampoco una sola nota constituye una sinfonía. La música necesita diferencias. Una orquesta no busca que todos los instrumentos produzcan la misma nota. Necesita diversidad, graves, agudos, tensión, resolución, movimiento, pausa. Tal vez con nuestra arquitectura ocurra algo semejante. El chakra raíz no necesita convertirse en corona. El corazón no necesita convertirse en garganta. Cada centro posee su función diferente. La armonía no nace de volver todo igual, sino de conseguir que lo diferente pueda relacionarse. La Tierra también resuena. Nuestro planeta representa numerosos fenómenos oscilatorios. La atmósfera, los océanos, la corteza y el campo electromagnético terrestre participan de diferentes ondas y resonancias. Una de las más conocidas es la resonancia Schumann, un conjunto de resonancias electromagnéticas relacionadas con la cavidad formada entre la superficie terrestre y la ionosfera. A veces se habla de 7,83 Hz como la frecuencia de la Tierra. Esa imagen popular, pero incompleta, da el ritmo. Y cuando el ritmo se organiza, aparece una expresión más antigua de la humanidad, la música. Frecuencia, ritmo y resonancia. El sonido es vibración. Su frecuencia determina, entre otras propiedades, la altura que percibimos, sonidos más graves o más agudos. Pero una nota aislada todavía no constituye una obra. La música aparece cuando diferentes sonidos establecen relaciones: ritmo, intervalo, armonía, resonancia, silencio. Quizás esta sea una imagen extraordinaria para comprender nuestra arquitectura. No importa solamente qué vibra, importa con qué se relaciona. Los chakras y el sonido. Diversas tradiciones han relacionado los centros energéticos con sonidos, mantras y vibraciones. En sistemas contemporáneos también encontramos las llamadas frecuencias solfegios, asociadas frecuentemente a los chakras. Podemos utilizarlas como mapa simbólico y práctica espiritual sin afirmar que la ciencia haya demostrado que cada chakra posee deliberadamente una frecuencia solfegio determinada. Lo importante para nuestro recorrido es otra idea. La Tierra no posee una única frecuencia. Es un sistema extraordinariamente complejo de ritmos y oscilaciones, y precisamente eso hace nuestra metáfora todavía más hermosa. La Tierra no sería una sola nota, sería más parecida a un instrumento completo. La sinfonía. Ahora podemos reunir lo recorrido. El corazón tiene ritmo, el cerebro presenta actividad oscilatoria, las hormonas siguen ciclos y nuestro sueño responde al día y la noche. La Tierra gira, la Luna orbita, la Tierra recorre su órbita alrededor del Sol. Todo ocurre dentro del tiempo. No todo eso es sólido, pero todo nos habla de periodicidad, relación y cambio. Y quizá aquí encontramos una nueva manera de comprender la calibración. Calibrar
no tendría por qué significar conseguir que todos nuestros centros vibren igual. Podría significar encontrar una relación armónica entre las diferentes partes de nuestra arquitectura. Como una orquesta, antes de comenzar una obra, cada instrumento conserva su voz, pero todos necesitan escucharse. Tal vez la conciencia haga algo semejante. Escuchar al cuerpo, escuchar las emociones, escucha los centros, escucha los ciclos y escucha a la tierra. Y progresivamente descubre que jamás estuvo interpretando una obra en soledad, porque nuestra música comenzó mucho antes que nosotros. Comenzó en un planeta, y ese planeta también pertenece a una composición mayor, la sinfonía del sistema solar. Capítulo 11. Cuando la Tierra comienza a escucharse. Existe una pregunta que hemos evitado hasta ahora. ¿Dónde comienza realmente nuestra conciencia? Podríamos responder en nosotros, pero nuestro cuerpo cuenta otra historia. El agua que contiene no nació con nosotros, el carbono de nuestras células tampoco. El oxígeno que respiramos pertenece a una historia planetaria muchísimo más antigua. Nuestro organismo fue construido con materia terrestre y nuestros ritmos evolucionaron dentro de los ciclos de este planeta y bajo la presencia permanente del Sol. Entonces quizás debamos invertir nuevamente la pregunta: ¿y si la conciencia humana fue una nueva manera en que la materia terrestre comenzó a percibirse a sí misma? La Tierra entra en nosotros. No estamos simplemente apoyados sobre el planeta. Comemos su materia, bebemos su agua, respiramos su atmósfera, vivimos dentro de su gravedad. Nuestro reloj biológico se sincroniza con los ciclos determinados por la rotación terrestre y la alternancia luz y oscuridad. La Tierra no termina debajo de nuestros pies, continúa dentro de nosotros, y nosotros continuamos aquello que comenzó mucho antes. De la materia a la pregunta. Durante miles de años, millones de años, la materia terrestre se reorganizó innumerables veces. Moléculas, células, organismos, sistemas nerviosos, cerebros, conciencias. No debemos imaginar esta evolución como una escala diseñada inevitablemente para llegar hasta nosotros. Pero algo extraordinario ocurrió. Una parte de la materia del planeta adquirió la capacidad de contemplar el planeta. La Tierra produjo seres capaces de estudiar sus océanos, de medir su gravedad, de reconstruir su historia, de observar desde el espacio el mundo donde nacieron y finalmente de preguntarse: ¿qué somos dentro de todo esto? La arquitectura que heredamos. Aquí nuestro mapa espiritual adquiere otro significado. Los chakras ya no necesitan ser imaginados como estructuras que llegaron desde algún lugar extremo para instalarse en nosotros. Podemos contemplarlos simbólicamente como un mapa de nuestra relación con la existencia. La raíz nos recuerda la materia, el sacro la continuidad de la vida, el plexo la individualización, el corazón la relación, la garganta la expresión, el tercer ojo la observación, el corona la pertenencia a algo mayor. Y alrededor de ellos los centros secundarios, subpersonales y suprapersonales amplían la red. Quizás no estamos observando 7 escalones para escapar de la Tierra. Estamos observando diferentes maneras de pertenecer a ella y desde ella abrimos hacia algo mayor. La luna aporta el ciclo. Los ángeles lunares introdujeron otra pieza. Nada permanece, calendas gestas, octos desarrolla y desmanifiesta, finis transforma y vuelve a comenzar. Podemos encontrar ese movimiento en una vida,
en un proyecto, en una relación y en nuestra propia evolución interior. La conciencia no parece una estructura determinada, se armoniza continuamente. El sol aporta la luz, después apareció el principio solar. La experiencia puede ocurrir, pero en algún momento surge la posibilidad de observarla. No solamente sentimos miedo, sabemos que sentimos miedo. No solamente pensamos, podemos observar nuestros pensamientos. Algo se ilumina. En nuestro lenguaje simbólico allí encontramos al ángel solar, no como una explicación científica de la conciencia, sino como representación del momento en que la experiencia comienza a reconocerse. Y entonces aparece la música. Quizás ahora podamos comprender por qué necesitábamos hablar del sonido. Una nota no sabe qué sinfonía está interpretando. Nosotros sí podemos escuchar relaciones, podemos descubrir cuando algo está fuera de ritmo, podemos modificarlo, podemos armonizarlo, calibrarlo. Y quizás la conciencia sea precisamente esa capacidad creciente de escuchar relaciones cada vez mayores. Primero escuchamos nuestro cuerpo, después nuestras emociones, después al otro, después comprendemos nuestra relación con la Tierra y finalmente levantamos la mirada hacia el sistema solar y descubrimos que tampoco nuestro planeta está solo. ¿Quién está escuchando? Entonces aparece una pregunta inquietante. Si somos materia de la Tierra, si nuestros cuerpos llevan nuestros elementos, si nuestra biología conserva sus ritmos, y si dentro de nosotros apareció la capacidad de contemplar todo ese proceso, ¿somos solamente nosotros quienes estamos observando a la Tierra? O en un sentido filosófico es también la Tierra la que ha encontrado a través de nosotros una manera de observarse. Quizás allí comience una conciencia verdaderamente planetaria, no cuando imaginamos que somos superiores al planeta, sino cuando comprendemos que no somos una de las voces mediante las cuales su historia puede llegar a ser consciente de sí misma. Y entonces nuestra búsqueda cambia. Ya no intentamos escapar de la materia, intentamos afirmarla. Ya no buscamos producir una única frecuencia, buscamos armonía. Porque quizás evolucionar sea aprender a escuchar la nota que somos, reconocer las demás y descubrir lentamente la obra de la que formamos parte. La tierra nos dio la materia, el sol la energía, el tiempo permitió la evolución y la vida construyó innumerables formas, y en algunas de ellas apareció una pregunta. Tal vez la conciencia comenzó precisamente allí, cuando una pequeña parte de la sinfonía quiso escuchar la obra completa. Capítulo 12. La sinfonía del sistema solar. Si nosotros nacimos de la Tierra, también debemos recordar que la Tierra nació dentro de un sistema que la precede. Antes de nuestros océanos, antes del oxígeno que respiramos y mucho antes de la vida, existieron procesos cósmicos que dieron origen al Sol y a los planetas. La arquitectura vuelve a repetirse. Un sistema contiene a otro. El Sol que llevamos dentro, la Tierra recibe el Sol de la energía que sostiene gran parte de la vida. Las plantas transforman energía luminosa mediante la fotosíntesis. La vida incorpora esa energía a cadenas biológicas y nosotros participamos de ellas. Por eso, de una manera física y concreta, nuestra existencia también depende del Sol. Somos terrestres, pero nuestra vida está alineada por una estrella. Gravedad, la relación invisible. El sistema solar permanece organizado fundamentalmente por la gravedad. Cada cuerpo posee masa, cada cuerpo participa de interacciones con los demás.
no están unidos por estructuras visibles, están relacionados mediante fuerzas y aquí reaparece nuestra analogía. Quizás una arquitectura no necesite estar construida con paredes, puede estar construida con relaciones. El tiempo y los astros. La Tierra gira, la Luna orbita a la Tierra y la tierra orbita al Sol. Los planetas recorren sus propias órbitas. De esos movimientos surgen ciclos que utilizamos para organizar nuestra experiencia de tiempo, días, meses y años. Nuestro reloj nació en gran medida de observar el cielo. Antes de medir el tiempo con máquinas, lo aprendimos contemplando movimientos cósmicos. La música de las relaciones. Podemos imaginar obra ahora el sistema solar como una gran composición, no porque los planetas produzcan literalmente una melodía audible en el espacio, sino porque existen períodos, movimientos, proporciones y relaciones. Una sinfonía tampoco necesita que todos los instrumentos produzcan la misma frecuencia. Necesita que cada uno ocupe su lugar dentro de una estructura. El Sol no necesita convertirse en tierra. La Tierra no necesita convertirse en luna. Cada cuerpo conserva su identidad. La unidad no elimina la diferencia, la organiza. Quizás esa sea también una clave para comprender la conciencia, de lo cuántico a lo cósmico. En las escalas más pequeñas, la física cuántica describe una realidad de campos, estados e interacciones. En las grandes escalas, la gravedad participa de la organización de estrellas, planetas y galaxias. Son dominios físicos diferentes, gobernados por teorías que todavía no hemos conseguido integrar completamente en una única descripción. Y sin embargo nosotros existimos entre ambas escalas. Estamos hechos de materia cuántica, vivimos sujetos a la gravedad terrestre, recibimos energía solar, experimentamos el tiempo y podemos ser conscientes de todo ello. Somos un punto de encuentro entre lo diminuto y lo inmenso. La conciencia solar. Aquí podemos recuperar finalmente el símbolo de los ángeles solares. Si lo lunar representó los ciclos mediante los cuales la experiencia nace, crece y se manifiesta y se transforma, lo solar representó la posibilidad de iluminar, comprender esa experiencia. Ahora podemos ampliar la imagen. Quizás la conciencia individual sea solamente una primera escala. Después aparece la conciencia de pertenecer a una comunidad, a una especie, a un planeta. Y quizás pueda aparecer también una conciencia de nuestra pertenencia al sistema solar. No significa que dejemos de ser individuos, significa que comprendemos dentro de qué existimos. Una nota no descubre la obra. Llegamos así nuevamente a la música. Cada ser humano podría imaginarse como una nota, la humanidad como un conjunto de voces, la Tierra como un instrumento, el sistema solar como una composición todavía mayor. Y la conciencia sería aquello que progresivamente aprende a escuchar. Quizás nuestra evolución no consista en abandonar nuestra nota para convertirnos en toda la sinfonía. Quizás consista en algo mucho más profundo, descubrir cuál es nuestra nota, afinarla y comprender la obra de la que siempre formó parte. Entonces la arquitectura de la conciencia comienza a revelarse. Materia, energía, gravedad, tiempo, vida, ciclos, conciencia, relación. Ya no parecen capítulos separados, parecen diferentes movimientos de una misma composición, y quizás haya llegado el momento del capítulo 13. Capítulo 13. La armonización de la conciencia. En el capítulo anterior imaginábamos el sistema solar como una gran composición. Ahora podemos regresar al ser humano y preguntarnos, ¿qué significa estar afinados dentro de esa sinfonía?
Quizás aquí encontremos el verdadero sentido de la armonización. La energía necesita caminos. Nuestro organismo transforma energía continuamente y recibe, la almacena, la utiliza y la libera. Las tradiciones energéticas describieron además una arquitectura sutil formada por centros y recorridos. Dentro de ese mapa encontramos los 7 chakras principales, pero también encontramos centros secundarios, subpersonales y suprapersonales, y esta distinción es importante. Secundario no significa insignificante. Es una armonización. Un centro aparentemente menor puede manifestarse con enorme intensidad. Tal vez porque una arquitectura no depende solamente de sus grandes centros, depende de la comunicación entre todas sus partes, las raíces y la consecuencia. Los centros subpersonales dirigen simbólicamente nuestra atención hacia abajo, hacia la tierra, la materia, el cuerpo, el arraigo. No representa un nivel que debamos abandonar para evolucionar, representa aquello que nos permite permanecer encarnados. La tierra nos proporcionó los elementos con los que la vida construyó nuestros cuerpos. Por eso, dentro de nuestra hipótesis, armonizar hacia abajo significa recordar de dónde procedemos. La expansión. Los centros suprapersonales realizan el movimiento complementario, extienden simbólicamente nuestra identidad más allá de la personalidad. Pero ascender no significa escapar. La arquitectura necesita ambos movimientos, raíz y expansión, materia y conciencia. Cuanto mayor sea nuestra apertura, más importante será aquello que nos sostiene. El ritmo de los ángeles lunares. Aquí regresan nuestros 28 ángeles lunares. Ahora podemos comprender mejor su lugar dentro del modelo. Calendas representa la energía que se gesta, Octo la energía que crece, Idis la energía que se manifiesta, Finis la energía que se transforma y libera. Los 7 centros principales pueden atravesar simbólicamente esos 4 estados, pero también nuestra red completa participa de los ciclos. Nada permanece eternamente abierto. Nada permanece eternamente cerrado. La vida pulsa la luz de los ángeles solares. El principio solar introduce algo diferente, la capacidad de observar. Podemos estar atravesando un ciclo sin comprenderlo y podemos reconocerlo. Allí aparece la diferencia entre experimentar y ser consciente de la experiencia. En nuestro lenguaje simbólico, el ángel solar representa esa luz. No elimina al lunar, lo ilumina. Lo lunar proporciona el ritmo, lo solar permite reconocer el ritmo, y entre ambos aparece la posibilidad de calibración consciente. Afirmar no significa igualar. Quizás este sea uno de los aprendizajes fundamentales de nuestro recorrido. Calibrar no significa conseguir que todos los centros sean iguales. Una orquesta afinada no convierte todos sus instrumentos en uno solo. Cada instrumento conserva su timbre, cada nota su frecuencia y cada silencio su función. La armonía aparece cuando las diferencias encuentran una relación, y tal vez ocurra lo mismo con nosotros. Cuerpo, emoción, pensamiento, centros principales, secundarios, raíces subpersonales, expansión suprapersonal, principio lunar, principio solar, no necesitan desaparecer unos dentro de otros, necesitan escucharse. La arquitectura completa. Ahora podemos contemplar nuestro recorrido. La materia nos dio forma, la masa nos incorporó al mundo físico, la gravedad nos vinculó con la tierra y con estructuras mayores, la energía permitió transformación, el tiempo permitió evolución, la tierra proporcionó las condiciones para la vida y la vida construyó organismos. Los ciclos planetarios y solares dejaron huellas en nuestra biología y finalmente apareció una conciencia capaz de preguntarse por todo ello.
Entonces quizás calibrar la conciencia signifique algo más profundo que corregir un centro. Significa reconocer nuestra relación con el sistema completo. Somos materia terrestre, somos vida alimentada por energía solar, somos organismos atravesados por ciclos, somos conciencia capaz de escuchar. Y quizás la verdadera armonización comience cuando dejemos de preguntarnos únicamente cómo estoy vibrando y comenzar a preguntarnos con qué estoy vibrando, porque ninguna nota puede estar afinada completamente sola. La afinación solo adquiere sentido cuando existe una relación y nosotros siempre hemos estado en relación con nuestro cuerpo, con la tierra, con la luna, con el sol, con la vida, con el tiempo, con aquello que todavía no comprendemos. Quizás esa sea finalmente la arquitectura de la conciencia, una inmensa red de relaciones que poco a poco aprende a escucharse. Conclusión. La nota que somos. Comenzamos este recorrido preguntándonos cómo podía estar organizada la conciencia. Buscamos respuestas en la materia, en la gravedad, en la energía, en el tiempo, en los chakras, en los ciclos lunares, en los ángeles lunares y solares, en la tierra, en el sol y finalmente en la música. Quizás ahora podamos comprender que nunca estuvimos buscando elementos separados. Estamos buscando relaciones. La Tierra existe antes que nosotros. Nos proporcionó agua, carbono, oxígeno, minerales y las condiciones necesarias para que la vida pudiera desarrollarse. La vida tomó esa materia y comenzó un viaje extraordinario. Se organizó, se diversificó, sintió, percibió, recordó y finalmente, en algunas de sus formas, pudo preguntarse por sí misma. Nosotros somos parte de esa historia. No llegamos a la Tierra, nacimos de ella, pero tampoco la Tierra está sola. Pertenece al sistema solar, recibe energía del Sol, interactúa con la Luna, está ligada gravitatoriamente a otros cuerpos, gira, orbita, vibra, cambia. Todo ocurre dentro de relaciones. Quizás por eso la música terminó acompañándonos hasta el final, porque una sinfonía no existe gracias a una única nota perfecta, existe porque muchas notas diferentes consiguen formar una sola. Tal vez la conciencia funcione de manera semejante. No necesitamos abandonar la materia para evolucionar. No necesitamos convertirnos todos en una misma frecuencia. Necesitamos aprender a escuchar nuestro cuerpo, nuestros centros, nuestros ciclos, la tierra que continúa viviendo en nosotros y el universo al que seguimos perteneciendo. Quizás algún día comprendamos que la evolución de la conciencia no consiste en elevarnos hasta dejar atrás aquello que fuimos, consiste en poder contenerlo conscientemente. Materia y espíritu, raíz y expansión, luna y sol, individuo y totalidad. Entonces la pregunta que abrió este recorrido comienza a transformarse. Ya no preguntamos solamente quién soy, preguntamos qué lugar ocupa la nota que soy dentro de esta inmensa composición. Y quizás madurar sea precisamente eso, encontrar nuestra frecuencia, afirmarla, escuchar las demás y comprender finalmente que nunca estuvimos separados de la música, siempre fuimos parte de la sinfonía. Palabras finales. Y así llegamos al final de este recorrido. Tal vez después de atravesar la materia, la tierra, los ciclos de la luna, la luz del sol, nuestros centros energéticos y esa inmensa red de relaciones que llamamos vida, podamos llevarnos una certeza sencilla. No estamos separados, somos parte de una tierra que vive en nosotros, de un sistema que nos sostiene y de una historia que comenzó mucho antes de nuestra llegada. Quizás nuestra tarea no sea comprender toda la sinfonía,
Quizás sea aprender a escucharla y descubrir cuál de nuestras notas dentro de ella. Gracias por haberme acompañado en la arquitectura de la conciencia. Si este audiolibro despertó en vos una pregunta, una sensación o una nueva manera de mirar tu propia existencia, te invito a compartir en los comentarios qué parte resonó especialmente con vos. Y si querés continuar acompañándome en estos viajes entre conciencia, ciencia, espiritualidad y universo, podés suscribirte al canal y activar las notificaciones para encontrarnos en el próximo audiolibro. También podés compartir este trabajo con alguien que sientas que necesita escucharlo. A veces una idea encuentra su verdadero sentido cuando comienza a viajar de una conciencia a otra. Soy Erika Antonelli y esto es Constelaciones. Gracias por escuchar. Hasta siempre, querido amigo, querida amiga.